Ya no hay tiempo. El mundo se dio cuenta de que tenía que fijar una agenda de trabajo. Conjunta. Urgente. La Agenda para el Desarrollo Sostenible de ONU definió metas. Eliminar la pobreza, el hambre, frenar el cambio climático, redistribuir la riqueza. 17 objetivos. El tiempo para cumplirlos es ahora. ¿Cuál debería ser la agenda del Congreso para lograrlos? Congreso 2030. Capítulo 4. Educación inclusiva, equitativa y de calidad. En el mundo, 1 de cada 5 niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela y la pobreza sigue siendo el obstáculo más importante para la educación. Alrededor de 600 millones de jóvenes en el mundo carecen de un nivel mínimo de alfabetización y 1/3 de los países de las regiones en desarrollo no ha logrado la paridad entre los géneros en la enseñanza primaria. Según CIPEC, antes de la irrupción de la pandemia por COVID-19, el 95% de los y las adolescentes y jóvenes entre 12 y 17 años asistían a la escuela, pero solo 7 de cada 10 jóvenes de los grandes centros urbanos había finalizado la educación secundaria. En Argentina, el sistema educativo garantiza el acceso de casi todos los adolescentes, pero presenta desafíos para asegurar la permanencia y alcanzar niveles similares de graduación en ese nivel educativo. Hoy vamos a hablar con Cora Steinberg sobre los desafíos actuales de la educación en Argentina. Cora Steinberg se desempeñó como consultora del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. Fue coordinadora de evaluación del programa Conectar Igualdad en 2011 y 2012. Es especialista en educación de UNICEF y profesora en la Universidad Pedagógica. Cora, muy bienvenida a Congreso 2030, donde vamos a desarrollar los distintos objetivos de desarrollo sostenible. El día de hoy es el capítulo 4, el objetivo 4, que busca una educación equitativa, inclusiva y de calidad. Te quería preguntar si la Argentina cumple con estos objetivos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente un placer sumarme a esta conversación en el marco del Congreso y con esta Agenda 2030, que como bien decís es una agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que Argentina participa activamente desde el gobierno y sus distintos sectores de gobierno, apuntando a avanzar y acelerar las acciones necesarias para cumplir con las metas establecidas a nivel global. Realmente hay una preocupación muy grande tras la pandemia, donde, bueno, cómo pensar esto que ya no es tan lejano, que es el 2030, y cómo asegurar estas metas. Y quizás para iniciar, si te parece, comentarte cuáles son las 7 metas que son parte de este Objetivo de Desarrollo Sostenible en Educación. En primer lugar, la primera meta tiene que ver con algo en lo que Argentina ha avanzado mucho a nivel regional en comparación, que es garantizar el acceso y la terminalidad del nivel primario y avanzar en el desafío del acceso al nivel secundario, pero sobre todo de la terminalidad del nivel secundario, ¿no? Como educación obligatoria completa ya desde el año 2006. También el segundo objetivo tiene que ver con asegurar el acceso de los niños y niñas desde la primera infancia a servicios de cuidado y educación y asegurar la obligatoriedad, la universalización del preescolar para con ese recorrido poder acceder al nivel primario y un recorrido escolar satisfactorio. El tercer objetivo tiene que ver con asegurar el acceso gratuito a una oferta de educación superior, técnico profesional o, digamos, en sus niveles terciarios y universitarios para los jóvenes y adultos. El cuarto objetivo tiene que ver con aumentar el número de jóvenes, mujeres y varones que acceden a desarrollar y apropiarse de capacidades que les permitan insertarse en un empleo digno. El quinto objetivo tiene que ver con la dimensión de la equidad, asegurar que todos y todas, desde los más chiquitos hasta los más grandes, incluyendo a los adultos, tienen oportunidades equitativas de aprendizaje. Y esto es, no importa el sexo, el género, el lugar de residencia, el origen social, económico, todos y todas tienen que tener la posibilidad de acceder a un servicio que permita aprender a aprender a lo largo de la vida. Y
el último de los objetivos, en realidad quedan dos. El sexto tiene que ver con erradicar el analfabetismo entre la población adulta. Argentina ha hecho, obviamente, pasos muy significativos. Es realmente marginal los porcentajes de adultos que aún no dominan la lengua, la escritura, la abstracción, pero sin duda hay todavía nichos en contextos muy aislados o de mucha vulnerabilidad social que es necesario atender y asegurar que todos ellos tengan una oferta para poder alfabetizarse. Y el último de las metas tiene que ver con la educación para un desarrollo sostenible, que es esta mirada transversal que propone esta agenda de desarrollo sostenible, y es poder pensar en que la educación también incluye temas críticos vinculados al medio ambiente, temas críticos vinculados a la no violencia, a la ciudadanía global, a la protección de derechos de todas las personas en sociedad. Con lo cual es realmente una agenda ambiciosa, que profundamente está pensada desde una perspectiva de derechos humanos, y son derechos fundamentales por los cuales, bueno, todos los estados, como decía anteriormente, y toda la sociedad en su conjunto, las familias, especialmente la generación de adultos, nos toca velar y contribuir para su cumplimiento. Hay estadísticas, son muchísimas, ¿no? Las metas de este objetivo. ¿Hay estadísticas acerca de los niveles de escolarización en nuestro país? Sí, por supuesto, la Argentina tiene diversos sistemas de información pública con fortalezas y también con algunas limitaciones, como bueno, bien decís, por supuesto, el censo de población es la madre de nuestras estadísticas y de nuestra información. Los datos que teníamos hasta hoy, en realidad, hasta que podamos contar con los primeros procesamientos, son los datos más viejos, si se quiere, porque bueno, la evidencia que se contata contra la población total de todo el país, llegando a todos los territorios y al ámbito rural disperso y a los contextos más aislados, realmente sale de estos relevamientos. Por eso es tan importante poder contar con esta información. Sin embargo, bueno, otros operativos, sobre todo la encuesta permanente de hogares en sus módulos ampliados, y también, bueno, siendo la Argentina un país fundamentalmente urbano, digamos, permite tener una aproximación, al menos hasta en las localidades urbanas, como decía, aún las más pequeñas, sobre cuál es la situación en materia de escolarización. Y los datos son alentadores en términos de acceso, digamos, vale decir, y sobre todo para la gran masa de chicos y chicas, los niños y niñas entre 6 y 11 años, casi es la totalidad, siempre decimos el 99%, está escolarizado. Obviamente esto responde a que la obligatoriedad de nivel primario ha sido, bueno, muy tempranamente, desde fines del siglo XIX, instaurada a nivel nacional, y eso constituyó un paso muy adelante en la región, ¿no? Con otros países del Cono Sur hemos sido los primeros que hemos logrado universalizar el nivel primario, y con ellos la extensión de la oferta y la existencia de una escuela primaria en casi todos los puntos y comunidades de nuestro país, diría en todos ellos. Luego aparece un proceso muy interesante y muy significativo de crecimiento de la escolarización en el nivel secundario a través de la obligatoriedad, la instalación de la obligatoriedad, especialmente a partir del 2006, con la obligatoriedad de nivel completo secundario. Ya antes la Ley Federal de Educación también proponía una ampliación hacia el primer ciclo de la educación secundaria. Entonces ha habido progresivamente políticas, inversiones y estrategias que han permitido que hoy más del 90% de los adolescentes estén asistiendo a la escuela. Pero, y ahí viene el pero, en el nivel secundario, sabemos que si bien la gran mayoría de ellos, casi todos los que terminan la primaria, ingresan a la secundaria, empieza a haber problemas, dificultades, barreras que hacen que un porcentaje importante de ellos tenga rezago escolar, es decir, haya repetido en algún momento de su trayectoria, fundamentalmente en el primer ciclo de la secundaria. Algunos abandonen de manera temprana y muchos, bueno, no logren finalmente completar el nivel, ¿no? Que es una de las preocupaciones de la agenda en torno a la educación de los adolescentes.
Y yendo al otro extremo, también sabemos que ha habido muchos avances en materia de asegurar la universalización del preescolar, como manda una de las metas de los ODS. Casi también el 97% de los niños de 5 años asisten a la sala de 5. Es un número Es un muy número importante. muy significativo. La sala de 5 es obligatoria desde el año 93. Con la Ley Federal de Educación se establece la obligatoriedad. Y la universalización de la sala de 4. Y ahí también una buena noticia es que desde entonces y con el establecimiento de la obligatoriedad en el año 2014 se establece una ley que amplía, digamos, este nivel y se ha logrado también tasas muy interesantes por arriba del 80%. Pero vale decir con muchas diferencias aún entre las distintas provincias, habiendo algunas que alcanzan casi a universalizar la sala de 4 y otras que están muy rezagadas en este punto. Y un dato menos alentador es el avance que hay en términos de garantizar la oferta para los más chiquitos, para la sala de 3 y para los más chiquitos de 0 a 2 años, ¿no? Ahí, con preocupación, vemos que hay todavía un déficit muy grande de oferta en el territorio y que también la oferta muchas veces se concentra en las zonas urbanas, en las zonas más desarrolladas, en contextos de mejores niveles de ingreso y donde se requiere más, donde hay mayor necesidad de poder contar con servicios de calidad para los más chiquitos, es todavía donde falta hacer un esfuerzo muy significativo. Datos nuestros recientes, por compartir datos recientes de una encuesta nacional con alcance urbano, muestran que solo el 19% de los niños de 0 a 3 años tienen acceso a un servicio educativo de cuidado. Y esto da cuenta y da de la magnitud y del desafío que todavía tenemos como país para avanzar en las metas de asegurar una primera infancia con todo, como nos gusta decir, ¿no? Y sabemos, la evidencia, la investigación, la ciencia ha mostrado el impacto que tiene realmente asegurar que esos primeros días, esos primeros años tienen todas las condiciones para promover y asegurar un desarrollo integral, que luego tienen impactos significativos en la escolaridad, en los aprendizajes, en el desarrollo de habilidades y más luego en el ingreso al mercado de trabajo, en la productividad. O sea, hay varios estudios que observan distintos impactos y hay un consenso muy significativo. Por eso, bueno, ahí un primer desafío, cómo seguir avanzando en articular políticas, en articular sectores, en los distintos niveles de gobierno para poder maximizar, digamos, ¿no? Las ofertas, tanto desde el sector educativo, también de desarrollo social, de salud, para asegurar un piso común de calidad y de acceso de ofertas en todos los territorios, pero muy especialmente en aquellos sectores más vulnerables, contextos donde residen los hogares que tienen mayores dificultades para asegurar este ejercicio, ¿no? Este derecho. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las barreras más frecuentes a la hora de pensar el acceso a la educación? Bueno, vuelvo quizás y ahora arranco desde los más chiquitos para no repetir, ¿no? La oferta, ¿no? Los servicios en el territorio, los servicios cerca de los hogares de los niños y las niñas. Y solo para sumar un dato más, estamos en un contexto pospandémico, digamos, complejo, donde ha habido un impacto muy fuerte en la situación económica y social de los hogares en la Argentina y en el mundo. Y esto significa hoy que más de la mitad de los niños y niñas residen en hogares pobres. Entonces, cuando hago estas diferencias, estamos hablando realmente de una urgencia, ¿no? En temas a atender. Entonces, ahí hay una primera barrera vinculada, sobre todo al acceso en la primera infancia, a la oferta. También hay una cuestión de sensibilización, ¿no? Con las familias, de poder asegurar que esos servicios y esas instituciones brindan calidad, jornadas amplias, jornadas extendidas, para que las familias tengan también la disposición, digamos, a asegurar esa iniciación, esa estimulación temprana que es tan significativa en el desarrollo de los chicos y las chicas. Si vamos hacia arriba en la trayectoria escolar, a nivel de primaria, hay desafíos, por supuesto, en torno no tanto en el acceso, como hacía referencia recién, pero sí en algunos contextos en torno a los aprendizajes, asegurar aprendizajes significativos, relevantes, que permitan seguir
seguir en este proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Y diría, en la secundaria sí aparecen distintas barreras asociadas a ese ciclo vital. Por un lado, factores, bueno, aquellos asociados a lo que llamamos factores sociales, factores vinculados a las condiciones de los hogares en donde viven los y las adolescentes, vinculados a sus necesidades de insertarse tempranamente en el mercado de trabajo por la falta de condiciones básicas de las familias. La pandemia ha mostrado un impacto significativo en este sentido, preocupante. Ha habido una mayor inserción de adolescentes, chicos y chicas, en el mercado de trabajo. Sabemos en trabajos inestables, de bajos ingresos. Y por otro lado, muchas veces también, y más las mujeres que los varones, en ocupaciones de cuidado a los más pequeños o cuidado también a los más grandes. Y eso lo vemos con preocupación, ¿no? Una barrera que quizás se venía haciendo un trabajo importante en erradicar, digamos, esa situación y vuelve de vuelta a estar muy presente. Un segundo elemento vinculado a las condiciones sociales y distintas situaciones de vida es el tema del embarazo temprano, el embarazo adolescente, maternidad y paternidad adolescente o el cuidado de niños menores, como hacía referencia recién. Bueno, y situaciones vinculadas muchas veces también a la oferta, ¿no? Y después vamos a ver, digamos, en la ruralidad hay un déficit todavía de oferta para asegurar que en todas las comunidades haya escuela primaria y escuela secundaria. Entonces, para muchos chicos y chicas que viven en distintos contextos más aislados de la ruralidad, no cuentan con una escuela, digamos, completan la educación primaria y para seguir ejerciendo su derecho a la educación se tienen que mudar, trasladar a otros pueblos, a otras ciudades, y eso, por supuesto, es una barrera muchas veces económica, social, cultural, para que ellos y ellas lo completen. Y después hay factores también, los que nosotros decimos factores escolares, ¿no? Factores que tienen que ver con las características de nuestras escuelas. Y ahí, sobre todo en el nivel secundario, hay desafíos muy grandes en torno a cómo transformar un modelo netamente enciclopedista. Todos nosotros fuimos a una escuela donde había formas muy tradicionales de enseñar y de aprender. ¿Está cambiando eso? Está cambiando, hay muchas provincias que avanzan, hay normativas, resoluciones del Consejo Federal que alientan a generar estas transformaciones, porque el mundo en el que vivimos hoy, atravesado por las tecnologías, distintos lenguajes, obviamente muestran la obsolescencia de un nivel que se ha masificado, un nivel en el que están, por suerte y como gran logro del país, que todos los chicos accedan, que estén todos, ¿no? Aquellos que iban a ir a la educación superior, pero también los chicos y chicas que vienen de sectores quizás que tradicionalmente no accedían a la escuela secundaria, pero siendo obligatoria, hoy están todos y la escuela muestra sus límites en su capacidad de lograr que todos ellos y ellas se aprendan, ¿no? Como nos gusta poner el eje, ¿no? Accedan al conocimiento clave para su presente y para su futuro. Ese creo que ahí hay un desafío muy grande que no es solo en la Argentina, también me gustaría decirlo, digamos, ¿no? Es un desafío que están atravesando todos los países a nivel mundial, algunos ya muy adelantados en haber cambiado las formas de hacer la escuela secundaria. Recién lo mencionabas, ¿cuán diferente es la educación en los ámbitos rurales? ¿Con qué dificultades extras se encuentra? Vos ya mencionabas algo. Bien, bueno, también señalar, ha habido un crecimiento sostenido de la oferta en el ámbito rural, especialmente, bueno, las primarias, digamos, son como el Estado, digamos, ¿no? En las comunidades rurales. Muchas veces también comunidades donde hay comunidades indígenas, los pueblos, entonces es donde muchas veces la educación intercultural y bilingüe tiene lugar plenamente, pero bueno, hay un tema muy crítico en torno a la oferta, a la accesibilidad, de que la oferta específica esté en las comunidades y sea pertinente. Otro desafío creo que tiene que ver con la formación de los docentes. En nuestro recorrido en UNICEF, fundamentalmente, venimos trabajando por esta agenda para garantizar que todos los chicos y chicas, especialmente aquellos que están en contextos más aislados, más vulnerables, tengan acceso y puedan completar la educación secundaria. Y algo que surge en el territorio como demanda permanente ha sido en estos últimos años la necesidad de especificidad del contexto, ¿no? Digamos, de una formación que esté atenta, de unas profesoras, profesores que conozcan
conozcan, ¿no?, la idiosincrasia de ese ámbito, incluso la estacionalidad del ámbito. Muchas veces es una oferta que tiene mucha diversificación, ¿no? Hay varios modelos de escuelas rurales con albergue, donde los chicos y chicas se quedan porque ellos residen incluso alejados al pequeño centro rural o comunitario. Hay distintos modelos. Nosotros venimos trabajando muy fuertemente con 6 provincias del norte de nuestro país en la implementación de un modelo mediado por tecnologías que supone la presencialidad, pero el uso estratégico de la tecnología para conectarse con el conjunto completo de profesores. La accesibilidad de todos los profesores al ámbito rural es también otro de los cuellos de botella, ¿no? Hay altísima rotación de profesores y profesoras y entonces, bueno, cómo encontrar modelos innovadores que permitan asegurar a los chicos una oferta de calidad, una oferta que también permita reducir las brechas de desigualdad en el acceso a las habilidades digitales, a las tecnologías y a la vez, bueno, lograr llevar todo ese paquete de contenidos que propone la escuela secundaria con la especificidad de las distintas materias a los chicos y las chicas. Hay realmente avances significativos, pero hay desafíos muy grandes. Nosotros teníamos mediciones justamente sobre la base del censo del 2010, donde se identificaba que había cerca de 70.000 chicos y chicas de comunidades dispersas que no asistían a la escuela secundaria, que no asistían a la escuela. Y datos más recientes, en el 2015 se hizo un informe en el Ministerio de Educación donde se identificaba que el 40% de las escuelas primarias rurales no tenían una escuela secundaria cerca. Claro. Con lo cual quiero dimensionar de vuelta donde esos nudos, donde todavía hay un desafío en el acceso, ¿no? Son estos nichos donde, bueno, es necesario seguir innovando, realmente muchas veces requiere inversiones específicas, formación específica para poder dar respuesta. Cuando hablas de formación, pienso también, y vos ya lo nombraste, la educación intercultural bilingüe, que forma parte y fue incorporada con la Ley de Educación Nacional, que vos también mencionaste, del año 2006. Preguntarte por esa incorporación y por la ley en general, ¿cuál es la importancia de la misma? La importancia es significativa porque vivimos obviamente en un país donde hay muchísimos pueblos indígenas con muchísimas tradiciones, culturas muy arraigados en el territorio y con una riqueza inmensa, digamos, donde también es muy importante poner en valor eso y por supuesto la educación debe abrir y debía abrir esa especificidad, ¿no? Y señalás esta modalidad, hay más de 9 modalidades dentro de la educación. Exacto. Y quería también contar eso que es algo en el que la última ley de educación nacional abre, digamos, el juego a pensar y dar respuesta a los distintos contextos donde están los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pensar una educación que se adecúa, se transforma, responde a las necesidades. Ahora vuelvo sobre la educación intercultural y bilingüe, pero bueno, decir que aparte de la primaria, secundaria, y el nivel superior, están las modalidades de educación técnica, la modalidad de educación especial, la modalidad de educación hospitalaria, la modalidad de educación en contextos de encierro, la modalidad de educación rural y la intercultural y bilingüe. Y yo creo que ha habido un camino, un recorrido interesante de vuelta por el trabajo que hacemos en el territorio. Nos toca estar muy de cerca con las gestiones provinciales, quienes son responsables de la gestión y administración de la educación básica. Y uno ve, especialmente en aquellas provincias donde hay muchas comunidades, donde ha habido desarrollos muy interesantes con las organizaciones indígenas, por supuesto, muchísimos desafíos, por supuesto, muchísimo para seguir avanzando, ¿no? En términos de elaboración de materiales en distintas lenguas, en materia de la formación de los profesores, de los maestros, de las comunidades. Muchas veces esta propuesta trae las parejas pedagógicas, donde hay un maestro, un profesor y también un auxiliar indígena propio, elegido por las comunidades, que acompaña ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y a veces todavía hay muchos desafíos en la formación, en asegurar incluso que ellos, en las comunidades, los adultos, puedan completar
la educación primaria o la secundaria. Y creo sin duda que hay ya en muchas provincias avances muy significativos en torno a avances de herramientas, instrumentos, reflexiones, lecciones aprendidas. Creo que es una agenda que hay que seguir, profundizar, porque realmente es una agenda de derechos para todos estos pueblos del norte al sur del país. Y realmente hay muchos chicos y chicas que quieren quedarse en sus comunidades, lógicamente, que quieren seguir desarrollando sus comunidades, apropiándose de los saberes universales, de los conocimientos e integrarlos a sus propios también saberes respecto de sus cosmovisiones, ¿no? Y otro punto que venía pensando que olvidé mencionar en torno a los desafíos, ¿no? En términos de estadística, vos me decías, y creo que hay un dato que también es crítico para quienes estamos en educación, que tiene que ver con cómo avanzar en este componente de las metas que decía al inicio, que tienen que ver con el acceso a los aprendizajes, a los conocimientos. Y allí creo que todavía nuestro sistema ha realizado importantes logros, pero todavía persisten dificultades y barreras que aseguren que todos los chicos y chicas accedan al conocimiento, que es lo fundamental por el cual van a la escuela, y tengan este desarrollo integral que les permita también desarrollar habilidades, competencias, ¿no? Como muchas veces se señala. Los datos nos muestran, ¿no? Tenemos distintos operativos ya desde el año 90, desde los 90, que muestran que los chicos que completan, chicos y chicas que terminan la escuela secundaria, o del último año de la escuela secundaria, hay un porcentaje muy importante que no alcanza los conocimientos mínimos en matemática, 4 de cada 10. Y si consideramos los conocimientos básicos, que no son los satisfactorios, son básicos, ese porcentaje alcanza el 70%. ¿Por qué pasa eso? Y esto hace y habla de estos factores escolares que te contaba. Digamos, ahí hay formas de enseñar y aprender que están perimidas, que están caducas, que no logran convocar, que no logran interesar a los chicos en sus procesos de aprendizaje. Hay también distintas experiencias que ya están ocurriendo en muchas provincias y vale decirlo porque realmente son esfuerzos significativos que se vienen haciendo de formación, de adecuación de normativas, de cambio en las regulaciones para realmente adecuar la oferta de la escuela secundaria al mundo de hoy y lograr incorporar los problemas y los intereses que los chicos y las chicas tienen, intereses reales del mundo cotidiano, integrando la experimentación, la investigación, lo que llamamos muchas veces pedagogías activas, ¿no? Y donde los profesores y profesoras tienen que reaprender muchas veces también este trabajo en el aula, ¿no? De poder poner en el centro a los problemas, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, romper con lógicas de evaluación. A todos evaluamos igual el mismo día, con la misma forma. Bueno, hay mucho que en el campo educativo ya se sabe sobre cómo seguir avanzando y son los desafíos que está atravesando el sistema. Y yo me animo a decir, es necesario, tras la pandemia y con todo lo que ocurrió, poner el acelerador, abrazarnos a las innovaciones que necesariamente hubo que incorporar y seguir pensando en cómo lograr que los chicos y las chicas aprendan, que ese es uno de los desafíos más grandes, ¿no?, que tenemos por delante. Creo quizás también que pensaba, lo mencionabas, la pandemia, también la imposibilidad para muchos hogares de acceder a las tecnologías de la información y la comunicación y lo que eso implicó para muchos niños y niñas de no poder conectarse y no poder tener clases, pero a la vez en esta adaptación, ¿no? Como que aceleró también a ciertos procesos de aprendizaje o de enseñanza estas tecnologías para aquellos que pudieron acceder. Tal cual, lo estás diciendo perfectamente, fue un contexto de emergencia, nos gusta señalarlo de esa manera, ¿no? Porque no fue no fue planificado, ¿no? Muchos decían, la educación a distancia. La educación a distancia es una modalidad y se planifica y se genera distintas herramientas, instrumentos, plataformas que apoyan una propuesta pedagógica a distancia. En este caso fue la irrupción de una situación de emergencia, mundial, como todos sabemos, no voy a ahondar en eso, que interrumpió algo fundamental del día a día de la educación en la Argentina, que es la presencialidad, el encontrarnos todos los días, maestros, estudiantes,
en una escuela, digamos, con ciertas regulaciones lógicas, uso de tiempo, ritmos escolares, etcétera, que se rompió y que se sostuvo por más casi de un año y pico, ¿no? Y entonces, sin duda, ya vimos a lo largo de la pandemia, nosotros también desde UNICEF, junto con otras agencias, realizamos distintas estrategias de cooperación, entre ellas relevamos evidencia, ¿no? Fuimos haciendo relevamientos para dar cuenta de cuál era la situación y el impacto en los hogares con niños, niñas y adolescentes, y surge rápidamente este elemento que vos traes. Más de la mitad de los hogares no tenían una computadora en sus hogares para uso escolar. Y esto quiere decir que hubo 1 de cada 2 chicos y chicas que tuvieron que vincularse con las escuelas de otras maneras, mayoritariamente a través del uso del celular, del chat, de distintos mensajes y también en algunos casos, pero más minoritariamente, quienes estaban digamos, quienes sí que tenían posibilidad de acercarse, Claro. bueno, de poder acceder a los materiales que a nivel nacional y también más adelante provincial se hicieron llegar, cuadernillos. Nosotros apoyamos esa iniciativa y vale decir que la Argentina respondió tempranamente con una propuesta multimedial a una situación muy extraordinaria en un país con grandes desigualdades sociales, económicas, pero también territoriales. Entonces, donde también hay que decirlo, la conectividad no llega a todas las Hay una gran comunidades. brecha digital. Y ese es uno de los otros grandes desafíos que creo que tenemos por delante, cómo asegurar el acceso a las tecnologías y al equipamiento, ¿no? Como ya en el siglo, en los años en que estamos es casi, digamos, de uso corriente en todos los aspectos de nuestra vida. Pero bueno, como decíamos, sí ha habido y se evidenció un impacto muy significativo. Nosotros pudimos medir y apoyar también al Ministerio de Educación en un relevamiento súper significativo, amplio y multidimensional que midió tanto el impacto en los hogares de los niños y niñas como también en los directivos y en los docentes del sistema educativo y se evidenció de la misma manera dificultades en términos de acceso a las tecnologías para el uso cotidiano y para el vínculo con los estudiantes entre directivos y docentes. Y otro elemento importante que es la falta de capacitación, digamos, la falta de conocimiento respecto de cómo usar las tecnologías en educación. Y entonces ahí aparece, digamos, otra de las complejidades por las cuales volvemos sobre la idea de que fue un año de emergencia en donde también, bueno, se priorizaron vínculos, el sostenimiento, la priorización de contenidos. Con la vuelta a la presencialidad, ya a partir del 2021, un esfuerzo enorme por volver a revincular a los estudiantes, por volver a abrir las puertas de las escuelas, por recuperar aprendizajes, por poder profundizar los aprendizajes fundamentales y ahí estamos en ese desafío enorme. Con lo cual está la agenda de los ODS 4, pero de vuelta a nivel mundial, vuelve a tener un nivel de importancia y urgencia. Cora, vos ya mencionaste varias, en realidad, leyes, el trabajo legislativo en materia de educación. Te quería preguntar, bueno, ¿qué leyes vos destacás y si crees que falta legislación en materia de educación? Bien, bueno, lo cierto es que la Argentina cuenta con un corpus normativo muy amplio, muy pertinente en relación a estas metas de desarrollo sostenible. Por supuesto, hice mención a la Ley Federal de Educación en su momento, pero especialmente a la ley que rige la educación hoy, que es la Ley de Educación Nacional, que se promulgó en el año 2006 y donde se amplió la obligatoriedad a completar el nivel secundario, luego con el 2014 a la sala de 4, como decía anteriormente, con lo cual hoy tenemos 14 años de escolaridad obligatoria, casi del periodo más largo, digamos, con otros países de la región. También es una ley que amplió derechos y miradas en torno a promover la transformación de la escuela en el sentido de ayornarla, las propuestas para reducir las brechas en torno al conocimiento, con una fuerte impronta de equidad.
digamos, ¿no? Como señalamos anteriormente, con la inclusión de la educación intercultural bilingüe, con la promoción de la integración de niños y niñas con discapacidad en las escuelas regulares, con la posibilidad de universalizar, la sala de 3 y también establecer la unidad pedagógica desde los 45 días hasta los 5 años, que también es muy significativo para el fortalecimiento de la educación infantil. Y también, hay que mencionar otra de las grandes leyes que hacen a los derechos, por lo menos de de los niños y adolescentes, que es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, una ley también que ha sido muy basal para nuestro corpus normativo y para asegurar y construir, generar las condiciones incluso de organizaciones y de sistemas de protección que puedan establecer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en diálogo directo con la Convención de los Derechos del Niño, que tiene rango constitucional en nuestro país, y es una ley muy madre también porque aporta la mirada sobre la protección de todos los derechos. Y aquí entra también otra cuestión importante, ¿no? Por supuesto, lo de C4 tiene foco en educación, pero sabemos que una buena educación requiere también de asegurar que todos los chicos, chicas y adolescentes tengan acceso a la salud, que tengan acceso a la protección de sus derechos, a la no violencia, al esparcimiento, a una vivienda digna. Hay un conjunto de derechos más amplios que hacen a su bienestar y su desarrollo que son fundamentales también para la educación, ¿no? Y entonces yo esa también la subrayaría como una de las leyes que quizás no es educativa, pero es directamente complementaria y basal para efectivamente ejercer el derecho a la educación en nuestro país. Mencionar, lo que fue la Ley de Financiamiento Educativo en su momento, en el año 2005, fue muy importante en ese momento para asegurar un camino, una hoja de ruta de inversión y asegurar la inversión en el sector. Mencionar también la Ley de Educación Sexual Integral en el año 2006, que permitió la creación del programa años más tarde sobre educación sexual integral, que ha permitido en todos estos años avanzar en la formación de docentes, de directivos, para llevar estos temas tan críticos del desarrollo vital de las personas. Otra vez complementando, ¿no?, la educación más allá de la currícula. Exactamente, ¿no? Como haciendo, jerarquizando algunos temas que son críticos y que no estaban, dados, como es el de la educación sexual integral. Realmente de vuelta la Argentina se destaca a nivel regional por, tener consolidado un conjunto de reflexiones, de herramientas, de instrumentos para la formación y para la puesta en marcha de esto en nuestro país, que habla mucho de una agenda de género y de equidad, ¿no? Que decíamos es parte de las metas que están en el marco del ODS 4. Destacar, hay varias, también pensaba en una más reciente, que es la Ley de Educación Ambiental, una ley también innovadora a nivel regional, que establece la obligatoriedad de incluir estos temas, que aparte son, tanto como la educación sexual integral, como también los temas vinculados al medio ambiente, temáticas que traen permanentemente los adolescentes, ¿no? Que ponen en la agenda como prioridades a tener en cuenta. Hay movimientos obviamente internacionales y nacionales, distintas organizaciones que vienen luchando por el derecho al cuidado del medio ambiente, y que esto atraviese también la currícula. Es sin duda no solo la currícula escolar, sino un poco la discusión más amplia, ¿no?, respecto del cuidado del medio ambiente en donde vivimos. Me parece también algo a destacar recientemente. Luego ha habido otras leyes importantes para el sector, es así bien más, esta también es sectorial, que tienen que ver con la cédula escolar, que fue también una ley que puso el ojo en cómo son los sistemas de información que produce el país, cómo lograr afinar esos sistemas de información para lograr tener información nominalizada. Nosotros también desde una iniciativa venimos apoyando, acelerar esos procesos que se han iniciado en nuestro país. Se llama SINIDE, el sistema de información nominalizada, que va a permitir tener información de cada uno de los y las estudiantes del sistema
sistema, y esto permite hacer seguimientos y planificar políticas más específicas para acompañar estas trayectorias y las políticas educativas. De vuelta, hay provincias, ya hay varias provincias que tienen sus sistemas nominalizados, pero se avanza realmente y la ley establece la obligatoriedad de tener un sistema nacional. Exacto, unificar los datos de todo el país. Unificar y que todas las jurisdicciones cuenten con estas herramientas que son claves de la planificación estratégica de las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un desafío donde se está trabajando, pero creo que el establecimiento de la ley también fue como, bueno, otra base, ¿no? Decíamos tema presupuestal, tema de contenidos quizás todavía emergentes, pero que no estaban en todas las escuelas, bueno, cómo avanzar, y este último vinculado al fortalecimiento de los sistemas de información, que fue uno también de los cuellos de botella de la pandemia, ¿no? Encontramos que las provincias que tuvieron la posibilidad de contar con este tipo de información, tuvieron también la posibilidad de llegar más rápido, mejor, a responder a la heterogeneidad de situaciones que tuvo que enfrentar el sistema educativo, y otras en donde la información era más opaca, era más difícil, digamos, de identificar y llegar primero a los que más necesitan. Así que creo que esa es otra de las leyes que han marcado una escena. Algo también interesante, que también ha sido una modificación producto de la pandemia, fue un artículo vinculado a la educación a distancia, que se discutió, obviamente, para dar respuesta a la necesidad, digamos, de poder establecer esta educación virtual mediada por tecnologías, y que realmente también con la experiencia que venimos haciendo, que comentaba en el ámbito rural, tiene mucho potencial realmente, ¿no? Por supuesto está establecido específicamente para los mayores de 18 años, pero digamos, y en acuerdos y según los planes de los modelos educativos, está admitido también para contextos donde no hay otras respuestas posibles y donde muchas veces la tecnología no es educación virtual o educación a distancia simplemente, sino que es un instrumento que ayuda a asegurar la presencialidad, pero la complementariedad con educación que se puede efectivizar a través de plataformas donde se vinculan los estudiantes que van todos los días como a una foros escuela. Que existen. Exacto, con docentes que están en otro lugar, siempre asegurando que en todos los contextos haya conectividad. Y ahí voy a hacer referencia a otra ley que se promulgó y que tuvo incluso adecuaciones también en virtud de la situación de la pandemia, la interrupción de clases y de aislamiento, que es la ley vinculada a Argentina Digital, a las telecomunicaciones, ¿no? Y realmente ahí el desafío, que de vuelta no es solo de la Argentina, se está discutiendo en el mundo, ¿no? El acceso al equipamiento y a la conectividad como un derecho fundamental, y donde sin dudas, digamos, es, digamos, una necesidad, no solo para asegurar procesos educativos, pero procesos de inclusión más amplio, la importancia de avanzar en la expansión de la conectividad en Argentina. Y ahí, bueno, también desde nuestra agenda venimos trabajando fuertemente para encontrar e identificar nuevos modelos de conectividad alternativos, porque nuestra geografía es muy diversa, es hermosa y es muy rica, pero a la vez es muy amplia, y hay realmente lugares donde obviamente la tecnología tradicional no alcanza, no llega, no es viable. Y entonces, bueno, hay hoy también distintos desarrollos en el mundo. Estamos probando desde esta iniciativa Generación Única, que constituye una plataforma multiactoral, sector privado, gobierno, academia, organizaciones de la sociedad civil, pensando cómo, bueno, seguir trayendo también desarrollos de bienes públicos, ¿no? Nuevas ideas que funcionan en distintos contextos para contribuir a esta expansión de la conectividad, que es importante hoy y para mañana, ¿no? Digamos, es hacia nuestro presente y, por supuesto, hacia el futuro de los chicos y las chicas. ¿Tenés una visión más optimista o más pesimista con respecto a que la Argentina logre el ODS 4? Bueno, es una pregunta bueno, con lo que acaba de pasar recientemente, 2 años, digamos, en el marco de una pandemia donde realmente vimos cambiar y acelerarse un conjunto de procesos muy importantes, y como creo que vos lo mencionabas antes, donde se abrieron también, a pesar de la tragedia y a pesar de la emergencia, porque de ninguna manera, digamos,
vamos ahora a mirar para atrás, digamos. Está agradecidos por la No, pandemia. lejos de eso. Creo que me parece que en el sector educativo sí, digamos, de manera irrumpió la necesidad de innovar, de probar, de experimentar otras formas de acercarnos entre estudiantes y profesores y maestros, entre profesores y familias, entre directivos y profesores, o sea, ¿no? Los distintos agentes del sistema debieron revisar todas las prácticas y encontrar formas más eficaces de vincularse y de asegurar la continuidad pedagógica y encontrar en las tecnologías el potencial que tienen también para sumar y complementar la tarea escolar. Entonces, en algún punto yo tiendo a ser optimista, para eso trabajo en una agenda de derechos. Creo que sin duda también hubo oportunidad de generar algunos consensos mayores entre sectores, salud, educación, desarrollo social. No abrimos el capítulo, pero sabemos y los datos que nosotros tenemos muestran el alto impacto en la situación emocional que tuvo también el aislamiento y la interrupción de clases y la importancia de mirar a los chicos de manera integral, ¿no? Incluso con esta obligada, digamos, comunicación con las familias, muchos maestros, profesores encontraron conociendo mucho más de los chicos y las chicas y en algún caso entendiendo y construyendo mayor empatía, digamos, ¿no? Al conocer el contexto, su vivienda, sus limitaciones, bueno, comprendiendo de manera más amplia algo que a veces en la escuela se fue licuando de alguna manera y sobre todo en el nivel secundario, donde quizás ya no hay ese vínculo con la familia, cosa que deberíamos rever significativamente. Y entonces digo, aparecieron otras formas, otras miradas, se jerarquizaron algunas problemáticas que quizás también muchas veces no aparecían como barreras, digamos, por lo menos en el proceso de enseñanza y aprendizaje tan claras, ¿no? De un niño, una niña, un adolescente deprimido, un adolescente angustiado, con temor. La salud mental, bueno, obviamente es parte también de esas condiciones que hay que asegurar. Entonces, creo de alguna manera que nos permitió ver de manera más holística a nuestros estudiantes, a los niños, a los adolescentes y poder pensarnos hacia adelante en una escuela que necesita, digamos, revisarse. Entonces, en ese sentido, creo que en estos próximos años el gran desafío de esta generación es tomar nota de lo que pasó, es realmente tener el valor de cambiar normativas, de adecuar prácticas en las escuelas, de poner en el centro a los chicos y a las chicas a su derecho de acceder al aprendizaje, no solo de estar en la escuela, sino de acceder a esos saberes, aprendizajes y habilidades y avanzar. Creo que hay ciertos consensos en torno a la importancia de hacer estas adecuaciones y estos cambios en los distintos niveles, ¿no? De intervención, desde la gestión del sistema, también a nivel de la gestión institucional de las escuelas, su vínculo con las familias, su vínculo con los profesores y maestros, y también en el aula, ¿no? Cómo organizar la tarea. Realmente hoy los profesores y los maestros tienen desafíos grandes. Las aulas ya eran heterogéneas, pero bueno, trabajar hoy con chicos que tuvieron, bueno, tránsitos muy diferentes, obliga a repensar las prácticas y cómo generar esas condiciones. Creo que va a haber un desafío muy grande en la formación, en cómo formamos a los docentes, tanto desde la formación inicial, pero sobre todo cómo acompañamos en este proceso de transformación en estos próximos años. Como decía, optimista en el sentido que bueno, ha habido un acercamiento a las tecnologías de alguna manera, seguramente al principio no muy agradable, pero ya con mucho aprendizaje, y entonces creo que muchos ya se animan a realmente incorporar lo bueno de estas tecnologías para sostener el vínculo con familias, para sostener el vínculo con estudiantes, para ofrecer alternativas de apoyo, de seguimiento.
elementos que se van a necesitar todos para seguir avanzando y acelerar en lo posible el cumplimiento de las metas. Como te decía, se están proponiendo varias conversaciones de alto nivel entre distintos sectores de la sociedad, entre distintos actores que tienen en sus manos las tomas de decisiones. Y bueno, auguro que también desde el Congreso se puede acompañar como se viene haciendo esta discusión. Creo que hay un desafío en proteger la inversión, en poder establecer estas metas, volver, digamos, con la evidencia que se está relevando en estos operativos que te mencionaba. Vamos a tener los datos del censo, vamos a tener operativos de aprendizaje, poder, con toda esta expertise que hay en los distintos sectores, bueno, consensuar una hoja de ruta por los próximos 8 o 10 años, que el Congreso pueda acompañar. Este establecimiento de metas realmente es la casa donde, bueno, desde los distintos sectores de la sociedad, miradas, pensamientos y demás, con la representatividad de todo el país, se puede realmente, si nos ponemos de acuerdo, poner en el lugar que requiere la educación y asegurar y proteger inversiones, acompañamiento, formación, para que todos los chicos y las chicas puedan ejercer su derecho a la educación. Muchísimas gracias, Cora. A vos.